que si en la expansión del espacio-tiempo se podría dar que se expandiera diferente el espacio y el tiempo de forma desigual y variara la velocidad de la luz y variara la gravedad un tiempo. ¿Tiene sentido? Esa te la dejo, Alberto. A mí. Bueno, primero habla de la expansión del espacio-tiempo. Sí, sí, sí. Quizá hay que aclarar, ¿no? Es que, bueno, son dos conceptos distintos. En la descripción que tenemos de las soluciones de Freeman Robinson Walker, o sea, de cómo se produce la expansión, ese término de expansión, es un término que va expandiendo la parte espacial a tiempos dados, a tiempos constantes, ¿no? Es que no he entendido muy bien. O sea, es realmente una expansión del espacio, ¿no? No es del espacio-tiempo, Sí, es del si espacio. cortas el espacio a tiempos constantes, pues esas superficies espaciales pues, van creciendo con el tiempo. Porque el factor de escala va afectando la parte espacial de la métrica. Pero el otro tema es que va algo relacionado con la gravedad. Que si afectara, si hubiera una expansión, la pregunta es, si hubiera una expansión del espacio y el tiempo de forma desigual, eso generaría una variación de la velocidad de la luz y la gravedad con el tiempo. Es que el concepto de expansión del tiempo no tengo muy claro qué quiere decir, porque el tiempo, o sea, una expansión es algo que varía con el tiempo, ¿vale? Es algo que se hace más grande con el tiempo. Entonces, algo que cambia con el tiempo en función del tiempo no tiene mucho sentido. Es como que hay que definir un tiempo externo para entrar en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que entiendo lo que quiere decir con la pregunta es que si hubiera efectos que hagan, bueno, por simplificarlo, que la velocidad de la luz varíe a lo largo del tiempo, que eso sí que es algo que hay teorías en las que eso se contempla, pues los efectos que eso podría generar, pues podría reproducir de alguna forma el comportamiento del universo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que como decía, esto por ejemplo tendría implicaciones sobre lo que observamos en el fondo cósmico de microondas y no hay evidencia de que, por lo menos entre nosotros y el fondo cósmico de microondas, o sea, que el universo se ha expandido un factor 1000, haya habido un cambio significativo de la velocidad de la luz. Y bueno, esto tendría implicaciones también para toda la astrofísica, porque como siempre estamos haciendo medidas relativas de velocidades con respecto a la velocidad de la luz, no tenemos evidencia ahora mismo. No sé a qué nivel está la cota de la posible variación de la velocidad de la luz con el tiempo. O sea, tengo en mente las variaciones de la constante de estructura fina a lo largo de la historia cósmica, que es de 10 a la menos 5, o sea, 0,01% como mucho. Pero no de la velocidad de la luz. Pero deben ser probablemente mayores. Tú conoces a Magüello, ¿verdad? Sí. Joao dio una charla aquí en el instituto hace un tiempo, porque tenía una propuesta cosmológica de un modelo de velocidad de la luz variable. Y bueno, pues efectivamente eso tiene implicaciones, pero conforme vamos acumulando más y más datos en cosmología, pues se hace más difícil. Creo que era un modelo en el que había una variación muy fuerte al principio del universo, ¿no? Y luego, pero muy al principio y luego quizá a lo mejor durante la época inflacionaria y luego pasábamos. Vale, o sea, efectivamente, o sea, tienen que ser, respondiendo a esta pregunta, o sea, tienen que ser variaciones, o sea, como cada vez tenemos más y más observaciones con más y más precisión y durante mayores épocas, las modificaciones que hagamos a la teoría, a la relatividad general, no pueden alterar las observaciones que ya concuerdan, porque entonces si son cambios, tienen que ser cambios que se produzcan muy al principio. Pero tenemos una certeza bastante fuerte de que desde que se formó el fondo de microondas hasta ahora, pues no ha habido variación de esa velocidad. Sí, yo creo que era anterior al fondo de microondas. Igual estaba más relacionado con la inflación y estas cosas. Sí, pero eso, Alberto, Héctor, si variara la velocidad de la luz desde la formación de la recomendación, desde la formación del fondo cósmico de microondas hasta ahora, ¿eso habría afectado de manera significativa a la expansión? No a la expansión, pero sí a luego cómo traducimos nosotros a cantidades como a tiempos, o luego tendríamos inconsistencias tendríamos inconsistencias por todos sitios. O sea, bueno, para empezar, las oscilaciones de bariones
Las oscilaciones de bariones crecen como el factor de escala. Entonces ahí no son entra indicativas de la velocidad de la luz en el fondo de microondas. Bueno, o sea, la Bueno, de la física, de la velocidad del sonido en el pero plano. sí, pero es básicamente es un número veces la velocidad de la luz. Sí, la física tiene que ver con eso. O sea, la escala física sería distinta, por ejemplo. Y si hubiese habido podría haber una variación temporal, pero ojo que como estamos midiendo con oscilaciones de bariones a Redshift 2 la misma escala que medimos en el fondo cósmico de microondas Redshift 1000, por eso digo que entre Redshift 2 y Redshift 1000 no puede haber habido un cambio importante. Claro, eso digo que las oscilaciones de bariones nos fijan que la velocidad de la luz tiene que haber sido más o menos la misma cuando se formó el fondo de microondas que ahora, porque las oscilaciones de bariones son ese mismo tamaño expandido por la expansión cosmológica, ¿no? Sí. Y, o sea, tendría que ser algo anterior. El modelo de McGregor es anterior. Es anterior. Es lo que tú dices sobre la época inflacionaria. Claro, el problema de considerar las variaciones de la velocidad de la luz en épocas muy, muy tempranas es que no tenemos ningún tipo de observación experimental y puedes poner lo que te dé la gana. Es decir, no existe ninguna manera de restringirlo. No puedes verlo. Tú no puedes ver nada más atrás que el fondo cósmico de microondas, ¿no?